El marido quiso hacer una broma y le dijo a su mujer que había perdido su trabajo de turnos rotativos largos. Pronto la vio echándole algo en su bebida. David regresaba a casa del largo turno de trabajo en otra ciudad. Estaba terriblemente cansado y pidió a su jefe que le diera 2 meses de descanso en lugar de uno. Después de todo, David había hecho un buen trabajo esta vez, trabajando por dos, así que podía permitirse descansar un poco más. El jefe, por supuesto, gruñó un poco. Se quejó de que no era fácil encontrar un profesional del mismo nivel que pudiera con cualquier tarea, pero le hizo caso a su empleado. Al fin y al cabo, sería mucho peor si el hombre no trabajara a pleno rendimiento o se enfermara por el agotamiento. Los profesionales como David son muy difíciles de encontrar, porque el hombre era muy hábil con las manos, además de ser muy inteligente. Un poco de mala gana, pero el jefe aceptó darle a David 2 meses de vacaciones. El hombre quería avisar a su mujer para alegrarla, pero cambió de opinión. Antonella habría intentado convencerle de que se fueran de vacaciones si lo hubiera hecho. Algún viaje largo. Pero David quería descansar y relajarse en casa, y entonces se le ocurrió: ¿por qué no decirle a su mujer que había perdido el trabajo? Había oído muchas historias de maridos que decían a sus mujeres que habían perdido un trabajo bien remunerado y las mujeres les abandonaban. Quería ver cómo reaccionaría Antonella ante tal noticia. ¿Y si ella también vivía con David solo por su dinero? Por supuesto, no quería creer esto último, puesto que ya llevaban 5 años juntos. El hombre esperaba que su relación fuera real, basada en la reciprocidad. David decidió que haría una broma, y cuando haya descansado un poco, seguro que se le ocurrirá algo, o simplemente le dirá la verdad a su mujer. Es poco probable que se ofenda, pues las mujeres también suelen poner a prueba a sus maridos. Antonella misma le hizo una prueba justo antes de la boda. Convenció a su amiga bien dotada de cuerpo y sensualidad para que lo sedujera. Y después de que David la mandara al carajo, apareció Antonella. Con una sonrisa declaró que ahora tenía plena confianza en su entonces futuro marido. David por un tiempo se sintió ofendido. Pensó que donde hay amor hay confianza también. La confianza no se gana con unas pruebas tontas. David consideró su broma no ofensiva. No tenía nada que ver con las pruebas porque tenía confianza en su mujer. Cuando David regresó a casa, le dijo a su mujer que había decidido dejar su trabajo para dejar de llevar un estilo de vida nómada. Le dijo que el dinero que había ganado era suficiente para al menos 3 meses de vida cómoda. Le dijo que el dinero que había ganado era suficiente para al menos 3 meses de vida cómoda. Así que descansaría un tiempo de ese trabajo y luego empezaría a buscar uno nuevo. De repente, para enorme sorpresa de David, Antonella se puso triste al principio, pero luego le dijo a su marido que había tomado la decisión correcta, y hasta se alegró de que él estuviera a su lado más tiempo. David se sintió como un gran mentiroso y se puso a pensar. El hombre decidió que, en realidad, descansaría un rato, y luego tal vez debería buscar un trabajo en la ciudad. Después de todo, habían acordado con Antonella justo antes de la boda que David no trabajaría por largos turnos toda su vida. Tenían que pensar en sus hijos. Sin embargo, hasta ese día no se había hablado de tener hijos. La pareja se sentía muy bien solo los dos. Incluso David pensaba a veces que su mujer no quería tener hijos. Estaba dispuesto a soportarlo, porque si ella no se sentía cómoda siendo madre, ¿qué sentido tenía? David tampoco se imaginaba a sí mismo siendo padre. Quizás aún no estaba listo y estaba demasiado acostumbrado a una vida de movimiento constante. Quizás si se asentara y comenzase a trabajar cerca de casa, como una persona normal, pensaría de otra manera. Al principio, Antonella empezó a comportarse de forma muy diferente a como solía hacerlo. Ella mimaba a su marido, lo halagaba, le preparaba deliciosas cenas y a menudo le ofrecía un masaje relajante. La intimidad también se hizo mucho más intensa. David pensó que las cosas nunca habían estado tan bien como en esos días. De vez en cuando el hombre se reprendía a sí mismo por haber gastado esa broma y pensaba en buscar un trabajo en la ciudad. Si encontraba algo decente, seguramente dejaría su trabajo de turnos y pasaría más tiempo con su mujer.
salvo que todas las vacantes eran poco llamativas y los sueldos eran ridículos para poder vivir de ellos. David había empezado a trabajar por turnos justo después de la universidad y le gustaba el hecho de poder ganar mucho y luego tomarse un mes entero de vacaciones. El hombre empezó a pensar en cómo podía hablar con su mujer y decirle que volvería a trabajar por turnos, pero que tenía que pensar primero en el bienestar familiar. Cada vez más a menudo empezó a notar que su mujer estaba triste. Cuando intentaba hablar con ella, le decía que se imaginaba cosas. David no encontraba la manera de volver a hablar de su despido. Su mujer siempre le estaba mimando y complaciendo, y él simplemente no podía encontrar las palabras adecuadas. Y no quería mentir y decir que había decidido volver a la misma empresa. No le gustaba ser así. Se sentía como un niño que oculta la verdad a los adultos por miedo a su reacción ante sus travesuras. Toda esta semana David se había sentido muy fatigado. Tenía un sueño constante y ni siquiera recordaba haberse quedado dormido. Y cuando se despertaba, su feliz mujer le sonreía, y él no podía encontrar las agallas para volver a hablar con ella. Una noche, David estaba decidido a hablar con Antonella y confesar que le había mentido. Quería decirle que solo quería probar y bromear, pero resultó que la había engañado. Mientras Antonella preparaba la cena y ponía la mesa, David reunía las agallas. Por fin, el hombre fue a la cocina y se quedó un rato en la puerta, sin atreverse a entrar e iniciar una conversación seria, pero de repente vio a su mujer añadiendo algo a su bebida. ¿Podría ella echarle algo para mejorar su rendimiento masculino? No debería haberlo hecho, ya que estaba bien en la cama. David frunció el ceño y se quedó callado cuando Antonella miró a su alrededor con cautela y echó un poco más de polvo en la taza. Con una sonrisa en la cara, la mujer dejó la taza frente a la silla de David. Tal vez quiera envenenarme porque ya no necesita un marido desempleado. Un pensamiento absurdo pasó por la mente del hombre. David decidió fingir que no se había dado cuenta de nada, pero pensó de nuevo en aplazar la conversación sobre su pesada broma. Su mujer le llamó para cenar y mientras ella salía al baño, David vertió rápidamente el contenido de su taza en el lavaplatos y se preparó una nueva bebida. Antonella no sospechó nada. Observaba con gusto cómo su marido se atiborraba de comida y sonreía. ¿Qué reacción esperaba? La mente de David estaba llena de pensamientos. Incluso había pensado que su mujer había acudido a una pitonisa que la enseñó a hechizarlo para que no volviera a salir de la ciudad. O tal vez ella había añadido algún tipo de polvo mágico para encontrar un trabajo. Era poco probable que su mujer intentara hacerle daño y envenenarlo. Sería demasiado loco de su parte hacer algo así. Se querían y la pérdida de trabajo no podía empañar sus sentimientos. Sin embargo, por primera vez en los últimos días, David no tenía sueño. Su mujer no paraba de atenderle, preguntándole si quería ir a descansar. El hombre sospechó de que probablemente le habría drogado con somníferos. Fingió estar muy cansado, besó a su mujer en la frente y le susurró al oído. Mi amor, últimamente me pasa algo raro. Tengo mucho sueño. ¿Te importa si me acuesto temprano? Antonella se alegró evidentemente durante una fracción de segundo. Luego movió la cabeza negativamente y le deseó a su marido que durmiera bien. David entró en la habitación y fingió quedarse dormido. Su mujer entró en la habitación unos 20 minutos después. Empezó a decir algo, haciendo ruido a propósito. Incluso encendió brevemente la luz para asegurarse de que su marido estaba definitivamente dormido. Y entonces empezó a prepararse para salir rápidamente. Esta situación no le gustó nada a David. ¿A dónde se había escabullido su mujer todo este tiempo? Lo más probable es que lo haya drogado durante la última semana para que duerma como un bebé, mientras ella se va. Se le revolvió el estómago al pensar en algo tan horrible. Cuando su mujer salió del apartamento, David revisó su teléfono para asegurarse de que tanto él como su mujer tenían la función de seguimiento activa. Así podría averiguar dónde estaba Antonella. Se vistió rápidamente y se apresuró a seguirla. Antonella se metió en un taxi y David sintió un corrientazo frío por dentro.
¿A dónde se había ido por la noche, drogando a su marido con pastillas para dormir? Esto no había ocurrido antes, ¿verdad? David solía recordar sin problemas cuándo se dormía y se despertaba. Pero últimamente las cosas habían cambiado. Era como si su mujer se hubiera enloquecido y le drogara casi todos los días. David se dio cuenta de que la última semana se le había olvidado por completo. Su cabeza era tan caótica que no podía concentrarse en un solo pensamiento. David contaba realmente con que su mujer no mirara en su teléfono para comprobar dónde estaba su marido. Temía que si prohibía su seguimiento a través de la aplicación, Antonella recibiera una notificación y se diera cuenta de que la seguía. Después de todo, Antonella pensaba que David estaba profundamente dormido por la medicación. Era poco probable que siguiera a su marido y temía que él la siguiera a ella. Sin embargo, a la mujer se le podría ocurrir cualquier cosa. David solo podía contar con la suerte. Una vez en el auto, apenas podía moverse. Le temblaban las manos y sus pensamientos volaban como moscas dentro de la cabeza. ¿A qué otro lugar podría ir una joven y bella mujer sino a ver a su amante? De alguna manera, a David le pareció que Antonella se apresuraba a encontrarse con otro hombre, y ese pensamiento le hizo sentirse mal. Cuando llegó a un barrio pobre en las afueras de la ciudad, David vio que el taxi de Antonella se había detenido. La mujer se bajó, dio las gracias al conductor y se apresuró a entrar por un portón torcido. La casa parecía bastante pobre, una especie de choza. El hombre pensó que podría pertenecer a los abuelos de Antonella, de los que no le había hablado. Pero ¿por qué no se lo dijo? ¿Por qué ocultar la verdad? Durante un tiempo, el hombre tuvo miedo de hacer algo al respecto. Solo se quedó en el auto sin atreverse a entrar. David pasó cerca de una hora en el auto intentando calmarse y convencerse de que su mujer no tenía motivos para engañarle. Era poco probable que hubiera tenido un amante. Tal vez se consiguió un trabajito extra y cuidaba a alguien enfermo aquí. ¿Y tenía miedo de decírselo a su marido porque podría no aprobarlo? A David le gustó la idea y se aferró a ella como un ahogado a un salvavidas. Ya había empezado a culparse por haber obligado a su mujer a buscar un trabajo a tiempo parcial y a engañarle mintiendo. Así que decidió hablar con ella lo más pronto posible. Él contaría toda la verdad y no habría más bromas tontas, secretos y ocultamientos entre ellos. No habría más pruebas. David se bajó del auto y entró en el chirriante portón, que ni siquiera cerraba bien. Era poco probable que su esposa hubiera ido a un lugar tan miserable para ver a su amante. Si iba a tener otro hombre, sería uno rico y exitoso que pudiera pagarlo todo. ¿No sería así? Ah, todos los pensamientos de David se convirtieron en un embrollo incomprensible. Con cautela, subiendo al viejo y podrido porche, David comenzó a llamar a la puerta. Nadie le abrió, así que tuvo que llamar más fuerte. ¿Era una secta o algo así? ¿O un antro de drogadictos? El último pensamiento hizo que el hombre sintiera náuseas. David se acordó inmediatamente de los cambios de humor de su mujer y le aterró la idea de que pudiera ser adicta. Con el triple de fuerza siguió golpeando la madera con los puños y luego empujó la puerta tan duro que se abrió por sí sola. Cuando un hombre muy flaco y de aspecto poco atractivo, solo con sus calzones, salió a su encuentro, David se asustó aún más. No parecía tratarse de una infidelidad, pero a un antro de drogas sí. Sin embargo, David no se había fijado en un interesante detalle. El flaco estaba muy excitado. Empujando al hombre flaco a un lado y metiéndose hacia la habitación, con la esperanza de encontrar a su mujer y detenerla, David se quedó boquiabierto. Antonella chilló y se tapó con la sábana. Desnuda, yacía en una cama ajena sobre una sábana vieja. La comprensión de lo que vio David comenzó a golpear sus sienes. El marido apretó los puños, pues era infidelidad. En la mesita de noche, junto a la cama, había una botella de vino descorchada. Era su favorito, por cierto. Él mismo lo trajo de uno de sus viajes de trabajo. Y sobre la mesa había dos vasos medio vacíos.
Volviéndose hacia el indignado hombre flaco, que ahora había conseguido ponerse también los pantalones, David se echó a reír. Toda su rabia estalló de repente en una risa histérica. ¿Realmente Antonella lo había engañado con este tipejo? ¿Cómo llamar a este joven, que parecía alguien muy experimentado en la cama? David no lo sabía. ¿Tal vez se trataba de un error? Excepto que el error era él, David, ya que su esposa lo engañó para pasar tiempo en este antro. «David, espera, te lo puedo explicar», gritó Antonella y empezó a vestirse a toda prisa. Pero el hombre se dio la vuelta, salió de la casa y se puso al volante. Aceleró y se alejó de este lugar de mala muerte. El hecho de que ella le había engañado no desaparecía en la mente del hombre. Y como si fuera poco, ella no le había engañado con un hombre mejor. ¿Podría ser que el amante fuera realmente tan bueno en la cama? David conducía a una velocidad de vértigo, agarrando el volante con furia. Quería acabar con su vida. Pero pronto un pensamiento frío pasó por su mente. ¿A quién le beneficiaría su muerte? ¿A la mujer que no lo merecía? Una cosa si él fuera el único en sufrir, pero podría llevarse a personas inocentes con él. David recuperó rápidamente el sentido común y redujo la velocidad. Condujo por la ciudad toda la noche. Luego llegó a casa por la mañana y se quedó en el auto durante mucho tiempo, sin atreverse a salir. No estaba preparado para enfrentarse a su mentirosa mujer. ¿Qué la impulsó a engañarle? ¿Había vuelto a casa ya? ¿Cómo iba a ser capaz de mirarle a los ojos después de lo que había hecho? ¿Cómo él miraría a quien se ha convertido en una escoria humana en un abrir y cerrar de ojos? Durante el día alababa a su marido para vivir sabroso, y por la noche se escapaba a una choza destartalada para pasar tiempo con un tipo miserable. Cuando David subió al apartamento, Antonella ya estaba allí. Comenzó a lamentarse diciendo que había cometido un error, que había salido con Francisco cuando aún estaba en la universidad, y hace 6 meses que volvía a tener una relación muy pasional. Bla, bla, bla. Que con él, Antonella se sentía como una jovencita. Le facilitó la desconexión de sus preocupaciones. Sintió que volvía a sus días de juventud, cuando podía divertirse y no pensar en las consecuencias. En fin. Cuando David le dio una buena sacudida a Antonella, ella le dijo que había visitado a Francisco cuando David estaba de viaje. Y cuando le dijo que no volvería a ir allí, le aterrorizó que los encuentros no se repitieran. Así que se le ocurrió esta elaborada forma de huir a ver a su amante. La mujer dijo que amaba a su marido, que ella y Francisco solo tenían lujuria, algo que ni siquiera podía explicarse a sí misma. Simplemente se sentía atraída por este otro hombre. Ella solo quería una emoción. Antonella gritó entre lágrimas que las cosas serían diferentes desde este momento, pero David no la escuchó. El hombre hizo las maletas y decidió volver a su propio apartamento, más grande, que habían puesto a la venta para comprarse una casa en una zona exclusiva. Se alegró de que la venta del apartamento aún no hubiera sucedido. Los inquilinos que habían estado viviendo allí mientras duró la venta se habían ido recientemente. No pensaba quedarse en el apartamento de su mujer. Así que cogió todo lo necesario y se fue. David no dijo nada a Antonella, simplemente se fue. No iba a perdonarla después de ver por quién lo había cambiado. El hombre se sintió ofendido no solo por el hecho de la traición, sino también por la clase de persona con quien su mujer le había traicionado. David no podía perdonar que su mujer le hubiera engañado durante tanto tiempo, como una perra callejera que no puede controlarse en la época de celo. El hombre llamó a su jefe para informarle de que ya había descansado suficiente y estaba listo para volver al trabajo. Después de solicitar el divorcio, advirtió a Antonella para que no se acercara a él, porque no quería ver a esta mujer perdida. Han pasado 10 años. David reemplazó a su antiguo jefe y se ha instalado por fin en su ciudad natal. El hombre fue capaz de encontrar la fuerza para iniciar una nueva relación. Su esposa Caro,
cuidaba de su marido y lo amaba. Tuvieron una hermosa hija. Un día, Caro fue a visitar a una amiga en el barrio donde, por mala suerte, vivía Antonella. David vino a recoger a su mujer. No se trataba del mismo edificio, aún así no pudo evitar toparse con Antonella. Sin querer, David vio a su ex. Antonella caminaba con un cochecito y 2 niños pequeños la acompañaban. Arrugada y sin brillo en los ojos, la mujer iba escuchando humildemente al tambaleante y borracho Francisco, que le gritaba terribles groserías. Antonella lo aguantaba todo, callada. La pena surgió dentro de David, pero no por su ex, sino por los niños que tuvieron la mala suerte de nacer de una madre y un padre así. David pensó con cariño en su hija. Decidió pasar más tiempo con ella para que su hija pudiera sentir todo el amor de su padre. Tras recoger a Caro, se apresuró a ver a su hija, que estaba en casa de su abuela. El hombre prometió llevar a sus queridas chicas a un parque de atracciones y luego pasar todo el fin de semana en casa, olvidando todos los problemas y preocupaciones. Si has llegado hasta aquí y te gusta la historia, entonces suscríbete al canal y dale a like.